Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Palabra Cierta. Qué felicidad nuevamente poder compartir con todos ustedes porque tenemos un gran compromiso de lunes a viernes a través de la pantalla de Televen con esta ciudadanía que quiere cada día aprender más cosas interesantes e importantes para crecer como personas y como profesionales. El otro día estaba recordando una frase que digo muchísimas veces en las conferencias y es que tú no tienes culpa de la cara que tienes. Es en serio, es la que te tocó, pues, es la genética de papá y mamá. Pero sí tienes la culpa de la cara que pones. Por eso uno tiene que trabajar su actitud. La actitud viene de actos, es decir, lo que hacemos, cómo actuamos, cómo pensamos y de qué manera nos relacionamos con los demás. Y es increíble cómo una buena actitud sí te puede cambiar el día, la vida, e incluso las relaciones personales, profesionales, sentimentales. Como dice mi buen amigo Carlos Saúl Rodríguez, todo es cuestión de actitud, así que vamos a ver si la trabajamos todos los días para ser personas un poco más agradables y sobre todo más accesibles para los demás. A ver, desde ya tenemos a su disposición las redes sociales para que nos escriban, @palabracierta_Televen, @Televen TV, la de nuestro canal y por supuesto la mía que es @Zambrano Miguel. Por allí me pueden escribir lo que ustedes quieran, siempre estamos leyéndolos y por supuesto buscamos complacerlos con esas sugerencias de invitados y también de temas. Además, aprovecho de recordarles que pueden escanear el código QR que aparece en pantalla y así descargar completamente gratis nuestra aplicación que es Televen Stream, donde podrás disfrutar de nuestra programación innovadora y exclusiva y lo mejor de todo es que desde cualquier lugar nos puedes ver porque Televen está contigo a donde vayas. A ver, yo creo que todos en algún momento hemos experimentado el anhelo de conexión, la necesidad de sentirnos queridos y comprendidos. Y es que desde la infancia nuestros primeros vínculos moldean nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. En el programa de hoy exploraremos cómo el apego es el lazo afectivo que establecemos con otras personas y que influye en nuestra identidad, nuestras relaciones y nuestra forma de ver la vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te comportas de cierta manera en tus relaciones? ¿O por qué algunas personas te resultan más atractivas que otras? Las respuestas a estas preguntas podrían estar escondidas en los lazos afectivos que establecemos en nuestra infancia o que incluso ya los establecimos, están allí esos cimientos bien fuertes. Las experiencias tempranas pueden dejar una huella imborrable en nuestra personalidad, tanto que incluso en la edad adulta seguimos buscando esa conexión que nos hace sentir seguros y completos. Recordemos que los apegos son los hilos o los lazos emocionales que establecemos con las personas significativas de nuestra vida, aquellas con las que compartimos sentimientos de pertenencia y seguridad. Estos hilos son parte de nuestro tejido emocional desde edades muy tempranas. El modo en el que se crean los apegos serán muy importantes en nuestro desarrollo, así que presten atención a esto. Si estos vínculos afectivos son adecuados, van a generar seguridad y pertenencia y estructurarán vínculos saludables con otras personas y con nuestro entorno. En consecuencia, seremos más independientes, más autosuficientes y vamos a disponer de mayores recursos personales para afrontar las dificultades de la vida sin depender de los demás. Existen además diferentes tipos de apego, ¿no? Como el seguro, el ansioso, el evitativo o el desorganizado. Pero para entender mejor este maravilloso e interesante tema de hoy, hemos traído a una experta en la materia quien nos dará herramientas prácticas para identificar nuestros patrones de apego y trabajar hacia relaciones más saludables y satisfactorias. Ella es psicólogo clínico y nos visita por primera vez acá en el estudio de Palabra Cierta. Así que recibamos a María Valentina Maldonado. Pase adelante, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, encantada. Gracias por la invitación. No, qué bueno que estés acá porque además es un tema muy interesante, ¿no? Los apegos. Alguna vez escuché que no está mal, ¿no? Apegarse a alguien, pero oye, cuando no tienes la capacidad de desapegarte y de dejar a un lado eso, tu vida se puede convertir en un caos, ¿no? Tal cual, estaríamos hablando entonces de dependencia emocional. Y la dependencia emocional finalmente, ¿a qué nos lleva? Bueno, nos lleva primero, puede ser a un trastorno de personalidad dependiente, pero lo peor es a todo este sufrimiento que involucra el hecho de sentirme completamente frustrada por no tener la atención del ser amado. Ay, Dios mío. O sea que finalmente la persona que siempre vive apegada a otras, pareciera que ese complemento, más que un complemento, es la necesidad exacerbada de que si no está allí me voy a morir, no puedo existir. Así es. Y es una necesidad
totalmente incoherente, Ok. porque esto le lleva a sencillamente ponerse en el otro o definirse según las capacidades del otro tiene para definirlo a él. Es decir, yo me defino mi identidad en base a otra persona. Wow. Y esto es profundamente patológico y las personas sufren muchísimo al respecto. Esto yo lo veo en la consulta casi todos los días. O sea que prácticamente la identidad desaparece, ¿no? Correcto. Pero es eso lo así. hablamos en el próximo bloque, ¿vale? Porque este tema está súper interesante. Ya vamos a desarrollar esto del apego emocional. ¿Usted tiene apego emocional por algo o por alguien? Vamos a conversar con María Valentina Maldonado al regreso. Esto es Palabra Cierta. Ya venimos. Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar más sobre este interesante tema, la influencia del apego en nuestra identidad, con nuestra invitada del día de hoy. Ella es la psicóloga venezolana María Valentina Maldonado. Bienvenida nuevamente, ¿todo bien? Ay, todo bien, súper bien. Tú sabes que me llama mucho la atención la relación estrecha que tiene el apego con la identidad. De alguna manera, esa relación con mamá, con papá, nos puede cambiar incluso nuestra personalidad, ya nos va indicando hacia dónde vamos. Incluso se habla mucho de que el papá es protección, la mamá es amor, papá es proveedor, mamá entonces es la que escucha. Todo eso se va definiendo por allí. Claro, y cuando nuestros padres establecen un apego, un vínculo con nosotros estrecho y nosotros sentimos que mamá está cuando yo la necesito, papá está cuando yo lo necesito, desarrollamos apego seguro. Es importante saber que todos tenemos apego. Okay. Aquí nadie se salva. Siempre vamos a desarrollar un tipo de apego y va a depender de qué tan presentes estuvieron ellos en nuestra crianza, en nuestra infancia, en el momento más vulnerable de nosotros. ¿Cuál es ese? Antes del año. Okay. Antes del año ya podemos perfilar cómo se va a apegar un individuo. Vemos el apego ansioso cuando el niño llora dentro del salón o para irse con otra persona, cuando está muy dependiente de mamá, ya después obviamente de los 4 años, cuando son infantes y les toca. No es que vayan a dejar a un niño de 8 meses por ahí solito. Pero ahí vemos también cómo se ha desarrollado ese apego con la madre y ese apego con el padre. Tú sabes que yo recuerdo siempre que las vacunas con mis hijos mayores, Aranza y Luciano, yo era el que me metía con el doctor, porque a Juve le daba un poquito de ahí, oye, pero es que mis hijos, y yo los agarraba. Y créeme que esa relación que hubo, sobre todo con Aranza, que fue la que más vacunas conmigo vivió o padeció, oye, hay una conexión allí fuerte donde ella cada vez que tiene un problema grave acude a mí. ¿Por allí justamente se desarrolla eso? Totalmente. Además que en qué momento eres tú más vulnerable, porque en el momento en el que ni siquiera sabes qué estás sintiendo. Cuando eres un niño, tú no estás muy seguro, es decir, tú sabes que de repente te sientes mal, pero es porque estás frustrado por un juguete. O sabes que te sientes mal, pero es porque no te dieron algo que querías. Entonces, como padres, también tenemos que aprender a frustrar a los niños. ¿Por qué? Porque el mundo, o sea, la ciudad, la vida en general está llena de frustraciones. Entonces, si nosotros, por ejemplo, somos unos padres demasiado complacientes, vamos a tener niños inconformes, claro, constantemente inconformes, o que van a sentir que nunca es suficiente para ellos. Correcto, así es. Y van a buscar más y más, que ojo, no está mal porque la ambición desde el buen punto de vista es necesario para alcanzar algunos tipos de éxitos, ¿no? Claro. Pero ya cuando te vas a la avaricia, todo para mí, y qué voluntad, que aquí no hay esto, oye, comenzamos a crear monstruos, ¿no? Así es. A ver, tú sabes que me llama mucho la atención cuando hablamos de identidad y cuando hablamos de apego. ¿El apego material y el apego sentimental, personal, tienen la misma intensidad, están en el mismo enfoque o son cosas muy distintas? Bueno, tú sabes que Freud, o sea, para irnos como bien atrás en el psicoanálisis, definía todo lo que es una capacidad retentiva, o sea, como una fijación en una etapa de crecimiento del niño o de desarrollo del niño. Okay. Y cuando una persona es muy retentiva, tiende a ser obsesiva, Okay. tiende a ser muy celosa y tiende a ser pichirre. Ah, sí. Entonces, ciertamente en las etapas de desarrollo psicosexual, como las llamaba Freud, sí hay una relación entre la identidad, o sea, la estructura de personalidad y los tipos de cómo se formaron esas etapas o en cómo se fijaron esas etapas. Oye, vale, qué interesante. Mucha tela que cortar. Lo que te decía María Valentina, por ejemplo, las personas que tienen un apego terrible por el dinero, por lo material, por los carros, etcétera, ese apego se puede equiparar con el apego sentimental, o sea, está en la misma intensidad, al mismo nivel.
es que cuando una persona es apegada a lo material, suele ser un poco más defendida de la parte sentimental. Si una persona le da demasiado poder a lo material, quiere decir que las relaciones sociales le hacen daño o le hacen sentir vulnerable y por tanto, entonces prefiere poner toda su atención en algo material. Bueno, obviamente esto es mi opinión, también es algo como se puede sustentar en ciertas teorías, pero lógicamente, bueno, los psicólogos tenemos muchas opiniones diversas y lo que invito es, bueno, a que siempre tengamos estemos ávidos, pues, de conocer. Y esa conversación sana, ¿no? Correcto. Cuando hablamos de los tipos de apegos, ¿cuáles son los más comunes y cuáles son los que van más a tu consulta? Evitativo y ansioso. Explícame el evitativo. Son los polos. Ajá. El evitativo implica que cuando ya yo me siento muy involucrada con una persona, empiezo a dejar ir, a dejar pasar, porque me siento vulnerable y me hace sentir más segura no tener tanta conexión con esta persona y de esa manera entonces yo voy como evitando salir, evitando textear, evitando chatear, evitando verlo y no solo eso, sino que estoy evitando pensar. Entonces también como que me lleno de 1000 actividades, me lleno de otras cosas, de distracciones para dejar de lado a esta persona que está siendo el foco de mi atención. Oye, pero suena como algo irónico, ¿no? Que es un apego que significa estar allí cerca, pero a la vez la quieres evitar. Sí, porque tiene que ver con que esto ha sido una persona que ha sido producto de un abandono o que ha tenido esta experiencia aversiva con este tipo de estímulos amorosos. Esa gente que no se deja querer, por ejemplo. Esa gente que no se deja querer. Como un gato. Que es exacto, que está engrinchada todo el tiempo. Ajá. Esa gente tiene apego evitativo o desorganizado. Habría que ver. Interesante. Y eso, por supuesto, lo diagnosticas en consulta, ¿cierto? En consulta, totalmente. Okay. ¿Y el ansioso cómo es? Bueno, el ansioso tiende a ser más dependiente. Es una persona que necesita constantemente que le reafirmen si te quiero, si voy a estar ahí para ti, si eres importante para mí, si eres lo más importante del mundo. Entonces puede ser una persona muy agotadora, porque, a ver, tener un apego seguro no se compara a tener un apego ansioso. Okay. Un apego seguro es entender, bueno, que si no me contestó el mensaje, pues puede estar trabajando. Y ella está. Él está ahí o ella está ahí. Okay. Claro que sí. ¿En el ansioso? En el ansioso no me contestó el mensaje, ya tiene otra persona, ya está pasando de mí, yo no soy importante y como te dije, se constituye la identidad en función al otro. Entonces, dejar al otro implica un quiebre de mi identidad. Wow, o sea, no es que se lleva una parte de mi corazón, sino literalmente una parte de mi identidad. Así es, y eso es lo delicado del asunto. Por eso vemos que las personas se descompensan, se deprimen, pierden su fuente de motivación y de propósito al perder un amor. Justamente, alguna vez leí, si mal no recuerdo, eran como esos pensamientos de Buda, ¿no? Y Buda recomendaba que obviamente el desapego era de las herramientas más importantes para el ser humano, porque tenemos no solamente los apegos materiales, sino los sentimentales, y lo que no comprendemos es que finalmente el mundo sigue. Así es, y que no controlamos nada. La sensación de control es completamente falsa. Tú puedes de repente decir, no, mira, sí, yo tengo una pareja, una familia estable, tengo 20 años de casada, y no sé, pasó algo un día y no tienes nada. Puede ser algo trágico como un accidente de avión o algo sencillamente como que, bueno, tu esposo o tu esposa te dejó de querer y pues se disolvió la familia. Entonces, mientras menos nos apeguemos a lo que no podemos controlar, pues menos control tenemos sobre nosotros mismos. Interesante, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo diferenciar el apego a una persona que sí se interesa por la otra, que se lo demuestra, que obviamente pues la quiere? O sea, ¿cómo diferenciar eso? Porque puede haber una línea muy delgada. Claro, lo que pasa es que yo lo que te digo es que siempre va a haber apego. Okay. Siempre cuando yo veo a una persona más de 2 o 3 veces, voy a apegarme a esta persona, sea amistad, sea familiar, sea laboral, claro. Correcto. Entonces, hacemos vínculos humanos y eso es normal. ¿A qué momento o en qué momento llega a ser patológico? Cuando yo necesito o me descompenso cuando esa persona no está ahí. Okay. O cuando esa persona está demasiado, como hablando del evitativo, ¿no? Ajá. Entonces, típico que pasa que hay una pareja y entonces es el muchacho o la muchacha evitativa y la otra es dependiente ansiosa.
Y entonces esos son unos choques constantes, uno pide tiempo, el otro también, pero no puede, pero no le puede dar el espacio. Entonces, sí, ya te dejo en paz, está bien, te dejo en paz. No, a los 3 minutos escribe el ansioso. Pues. Wow. Entonces, lo ideal es nosotros organizarnos un poquito en qué tipo de apego tenemos para ver qué tipo de relaciones vamos a tener. Esto está muy interesante, pero ya tenemos que irnos al corte comercial. Hoy estamos hablando de la identidad y del apego, así que por favor siéntese allí, espérese porque lo que viene es bueno acá en Palabra Cierta. Ya venimos. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando con María Valentina Maldonado, ella es psicólogo clínico, hablando acerca del apego y de la identidad. Qué interesante tema, porque justamente como lo decía muy bien María Valentina, todos nos apegamos a algo. Ahora bien, que una persona sea más apegada que otra tiene que ver con la crianza, volviendo justamente a lo que iniciábamos hablando en el bloque anterior. Tiene que ver con cómo me enseñaron mis papás. Tiene que ver con los patrones que yo vi desde mi crianza. Okay. Tiene que ver incluso si mi mamá me alimentó en el momento en el que yo lo necesité. Tiene que ver con muchísimas cosas que pasan de 0 al primer año de vida. Yo creo que nosotros desestimamos un poco lo que sucede en el cerebro de los bebés en ese momento. Porque creemos que somos muy inconscientes allí, ¿no? Así es. Ahora, esa gente que le cuesta dar cariño, que le cuesta dar amor, que le cuesta mostrar afecto, ¿tiene que ver también con esto? Probablemente no lo recibió o no lo supo recibir. Vienen de un hogar donde no se daban caricias, donde no se dan afecto. Ahorita eso nos parece rarísimo. Es decir, ahorita que un papá no abrace a sus hijos nos parece algo súper atípico. Sin embargo, no sé, la generación de mi papá, por ejemplo, no recibía cariño. Sí. Fuera de esto, ellos reciben el amor de otra manera. Claro. Era como tener comida en la casa, tener sus necesidades cubiertas, ir a un colegio, ¿sabes? Eran 8 hermanos, 7 hermanos. O sea, ¿qué podemos esperar de esto? Ahorita tenemos 2 y de broma. Claro, ¿no? Y ahí es donde uno también rompe los patrones, ¿no? Yo siempre lo he dicho aquí, que yo a Luciano Alejandro, que es mi gordo de 6 años, yo lo beso todos los días. Claro. Y el otro llegó que, papá, a mí no me tiene que estar besando con mis amiguitos. Usted se deja besar hasta los 10 años, chicos. Pero es parte también de esa responsabilidad que tenemos para romper patrones, ¿cierto? Así es, totalmente. Hay una identidad, hay algo de apego, pero justamente comienza ese compromiso de cambiar para tener una mejor familia y, por supuesto, ser mejores ciudadanos, mejores individuos. A ver, María Valentina, por acá rápidamente, ¿verdadero o falso? Esto es una dinámica muy simpática que tenemos acá en Palabra Cierta. Preguntas muy cortas, respuestas cortas para aprovechar el tiempo. A ver, chévere. ¿La lactancia es una de las bases fundamentales para formar un apego sano? Verdadero. Sí, y no necesariamente la lactancia materna exclusiva, porque yo entiendo que hay mujeres que no pueden amamantar, pero dependiendo de cómo den un tetero, se va a formar un buen vínculo o no. El colechito, la cosa. El colecho, el amor, el besar, el oler, ver a los ojos, concentrarme. Muchas madres, más de una madre aquí, por supuesto que ha amamantado viendo el teléfono. No estoy culpando absolutamente a nadie. ¿No te sientas mal? No te sientas mal. Si lo haces todo el día, sí, siéntete mal y va a consulta, por favor, no mentira. Pero al principio es importante que dediquen toda su atención a este bebé, que básicamente es una extensión de ellas. Para crear vínculos, vale, me encanta. Mi estilo de apego, ¿no puedo cambiarlo? Falso. Sí puedo cambiarlo. Ok. Sí puedo cambiarlo porque cuando yo entiendo desde dónde me estoy apegando, obviamente, ese patrón del pasado, yo puedo cambiar y modificar mi conducta en función de tener vínculos más sanos. Vale, perfecto. ¿Es posible desarrollar apego incluso sin un vínculo fuerte en la infancia? Sí. Todos desarrollamos apego a menos que seamos psicópatas. Oye, vale. Lo cual, literal que sí, es 1% de la población, créanme que ustedes no lo son. Todos desarrollamos un tipo de apego, alguno. Lo más positivo es que sea seguro. Vale, hay una novela que se llamaba Aprender a amar. Por ahí va. Por ahí va. Mira, ¿el apego solo afecta a las relaciones románticas? No, para nada. Ajá. Afecta todo tipo de relaciones. Incluso donde es casi peor es en las relaciones laborales. Lo vemos terrible cuando tenemos un jefe y no nos hemos llevado bien con nuestros padres y hay una conducta súper punitiva de ese jefe, nos lo tomamos personal y muchas veces frustramos el ascenso laboral por este tipo de apego. Oye, vale, pero qué interesante, está bueno para otro programa. ¿El apego es sinónimo de dependencia? No, falso. El apego no es sinónimo de dependencia. El apego es sinónimo de que somos humanos y nos vinculamos. Los mamíferos solemos vincularnos en general. Ustedes ven los chimpancés, son apegados. Sí. Los delfines son apegados. Todos los mamíferos estamos en manada, por eso somos así, y nos apegamos, nos vinculamos.
no, el hecho de tener apego no quiere decir que tenga una patología. Puedo tener apego seguro. Ok, vale, buenísimo. Si tuviste una infancia feliz, ¿tendrás un apego seguro? No necesariamente. Tu infancia pudo haber sido feliz, pero si tus padres no te enseñaron a amar y a tener límites, probablemente tengas un apego ansioso. Vale, interesante. Si tienes apego desorganizado, no puedes tener una relación sana. Falso. Puedes tener una relación sana siempre y cuando trabajes tu tipo de apego y entiendas que tu conducta es la que genera muchas consecuencias de este sufrimiento, de esta vinculación. A ver, María Valentina, tú sabes que hay algo que me llama mucho la atención hablando de este tema y es que papá súper seco, nada amoroso, apático, mamá amorosa, mamá detallista, 2, 3 hijos. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué no todos seguir un solo patrón? ¿Tiene que ver incluso con esa afinidad que tenemos con papá o con mamá? Lo que pasa es que cuando estamos creciendo y somos obviamente individuos, cada uno de nosotros tiene una relación con mamá y cada uno de nosotros tiene una relación con papá, sin importar que seamos familia. Entonces nos criamos, mi hermano y yo somos sumamente diferentes. Y fueron criados en la misma casa, dicen las criados abuelitas. en la misma casa, bajo las mismas reglas, pero mis vínculos son distintos, sus vínculos son distintos. Entonces, ciertamente podemos tener un apego, por lo menos en este caso de la familia, con el papá muy rígido, podemos tener un apego con la figura masculina como de temor y un apego con la figura femenina de confianza, pero no necesariamente los tres van a cumplir este patrón. Oye, y aquí está obviamente lo interesante y lo complejo de ser humanos. A ver, María Valentina, ya yo reconocí que tengo algún tipo de apego. Recomendaciones para la gente que nos está viendo en casa, qué hacer y qué no hacer definitivamente. Dependiendo de tu tipo de apego, puedes generar ciertas conductas. Si tu apego es evitativo, puedes buscar tener como una regla de hablar con tus amigos, de escribirles, de textearles, como para estar pendiente, y eso te va a generar un poquito de disciplina. Por otro lado, si tu apego es ansioso, que es como el otro extremo, dependiente, vas a tener que poner un poquito más de límites, concentrarte más en ti mismo y también tu conducta va a ir dirigida como hacia ti, ¿sí? Me gusta, me gusta. Además que estos son esos tips maravillosos que podemos recibir. Me imagino que siempre para cualquier diagnóstico la terapia es fundamental. Y también quiero que aprovechemos esta maravillosa ventanita como lo es la televisión para decirle a la gente que ir al psicólogo es la cosa más normal del mundo, ¿no? Sanidad mental, debería ser algo cotidiano. Totalmente. Nadie los va a morder ahí, no debería dar miedo. Es algo súper natural y créanme que nosotros estamos formados para escucharlos de una manera empática, de una manera abierta, y es un lugar seguro donde nadie va a ser juzgado. Y es confidencial además. A ver, María Valentina, ya para despedirnos, redes sociales, donde la gente puede ubicarte. Chévere. Psicotips.be en Instagram, TikTok y Facebook. Ahí subes contenido de valor así para uno. ¡Ay, mira qué chévere! Sí, hay varios videos también sobre tipos de apego, sobre celos, envidia, parejas, muchas cosas. Interesante. Gracias por esta buena conversa y por supuesto por la visita. Muchísimas gracias a ti. Bueno, señores, nos despedimos por el día de hoy. Espero que no estén tan apegados, ¿verdad?, a las cosas que de alguna forma a usted le quita energía, le quita paz. Nada mejor que el equilibrio mental, emocional, físico y espiritual. Nosotros nos despedimos, como siempre, llevándoles a todos ustedes contenido de valor. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao.